Me senté sola en la mesa del rincón, mirando fijamente la silla vacía frente a mí. El camarero ya había preguntado 2 veces si esperaba a alguien más. Le dije que no. Pedí una copa de vino tinto, un tempranillo de La Rioja que papá siempre decía que era su favorito, e intenté recordarme a mí misma que esto debería ser una celebración, mi ascenso a directora senior de proyectos después de 5 años trabajando en silencio, sin alardear, como él siempre me había enseñado. Había elegido El Olivo, este restaurante en el centro de Madrid, porque era el favorito de papá. Pensé que quizás, solo quizás, él haría tiempo para mí esta vez. Después de todo, no todos los días su hija menor consigue un ascenso como este en una de las consultoras más prestigiosas de España. Mi móvil vibró sobre el mantel blanco. Era un mensaje suyo. No eres exactamente una prioridad ahora mismo. Eso fue todo. Sin emoticones, sin calidez. Solo un hecho frío que no podía ignorar. Lo leí 3 veces antes de bloquear la pantalla y dirigir mi atención al plato intacto frente a mí. Me forcé a tomar un bocado de la lubina a la plancha, pero el amargor en mi boca no tenía nada que ver con la comida. Los comensales a mi alrededor charlaban animadamente. Parejas celebrando aniversarios, compañeros de trabajo brindando por negocios exitosos, familias reunidas en largas mesas. Y yo, sola, con mi teléfono como única compañía, esperando algo que nunca llegaría. Recordé las excusas de las últimas semanas cuando le mencioné mi ascenso. Ya veremos. Sofía, tengo mucho lío con el negocio. O, tu hermano Miguel necesita mi ayuda con los papeles del préstamo para su nuevo barco. Siempre Miguel. Siempre había tiempo para él. 3 horas más tarde, cuando ya había pagado la cuenta y estaba en el taxi de regreso a mi apartamento en Malasaña, mi prima Carmen publicó una foto en Instagram. Una cena junto al Manzanares. Toda la familia reunida alrededor de mi hermano y su flamante lancha nueva. El pie de foto decía: noche familiar con el verdadero triunfador. Mi hermano sonreía, mi padre tenía su brazo alrededor de él, y todos sostenían copas de cava. Me quedé congelada, con el móvil en la mano, un nudo en la garganta creciendo cada segundo. El taxista me preguntó si estaba bien. Solo entonces me di cuenta de que había dejado escapar un sollozo audible. Asentí y miré por la ventana las calles iluminadas de Madrid pasando a toda velocidad. Las mismas calles donde crecí admirando a mi padre, el hombre que dirigía su pequeña empresa de construcción con la misma firmeza con la que dirigía nuestra familia. No siempre fue así. Antes de que mamá muriera hace 2 años, las cosas eran diferentes. Ella era el equilibrio, la mediadora que aseguraba que tanto Miguel como yo recibiéramos atención. Pero desde su partida, la balanza se había inclinado totalmente. Miguel, con su negocio de barcos que siempre estaba al borde de la quiebra, se había convertido en el centro del universo de papá. Al llegar a mi apartamento, me quité los tacones y me serví otra copa de vino. Me senté en el pequeño balcón que daba a la calle empedrada, escuchando las risas y conversaciones de los bares cercanos. Madrid nunca dormía, y en noches como esta, agradecía el bullicio constante que ahogaba mis pensamientos. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de tía Dolores. Qué pena que no hayas podido venir. Tu padre está muy orgulloso de ti. Sentí una punzada de rabia. Ni siquiera sabían que se suponía que él debía cenar conmigo. Él ni siquiera les había mencionado mi ascenso. Pensé en todas las veces que había reorganizado mi agenda para asistir a los eventos de Miguel. Las innumerables inauguraciones de temporada en el Club Náutico. Las fiestas en su casa de Benidorm. Incluso aquel viaje sorpresa a Ibiza que me costó un importante cliente, porque tuve que cancelar una reunión en el último minuto. Y hoy, ni siquiera una llamada. Revisé mi teléfono una vez más. 12 mensajes de felicitación de compañeros de trabajo. 3 de amigas de la universidad. 1 de mi casero, que también era un buen amigo. Ninguno de mi padre. Entré en mi habitación y miré la foto enmarcada sobre mi mesita de noche. Era de mi graduación universitaria. Papá estaba ahí, sonriendo, orgulloso. ¿Qué había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no quería verlo? Recordé cómo, cuando era niña, él siempre asistía a los partidos de fútbol de Miguel, pero rara vez a mis recitales de piano. Los negocios, Sofía, entiéndelo, decía mamá en su nombre. Y yo lo entendía.
Siempre lo entendía. Miré el reloj. 12:00. El día de mi ascenso había terminado, y lo había pasado completamente sola. Me tumbé en la cama sin desvestirme, con la mente girando entre recuerdos y realidades dolorosas. Mañana sería otro día. Mañana entraría a mi oficina con mi nuevo título, mi nuevo salario, y la misma vieja herida familiar que nunca parecía cicatrizar. Mi último pensamiento antes de quedarme dormida fue que quizás, solo quizás, ya era hora de dejar de esperar algo que nunca llegaría. Quizás era hora de ser mi propia prioridad. A la mañana siguiente, me desperté con el maquillaje corrido y el vestido de la noche anterior arrugado. La luz del sol madrileño se colaba por las persianas a medio bajar, formando líneas doradas sobre mi edredón. Por un momento, me quedé mirando el techo, intentando reunir la energía para levantarme y fingir que todo estaba bien. Mi móvil sonó. Era Lucía, mi asistente en la oficina. «Buenos días, directora», dijo con entusiasmo. «Solo quería recordarle que hoy tenemos la reunión de transición a las 10. ¿Necesita que prepare algo especial?» La realidad me golpeó de nuevo. Era directora senior ahora. Tenía responsabilidades, un equipo que dependía de mí. No podía quedarme en la cama lamentándome por un padre que nunca estaría allí como yo necesitaba. «Gracias, Lucía. Estaré allí a las 9. ¿Podrías pedir que nos traigan unos churros y chocolate para todo el equipo? Quiero empezar con buen pie». Después de colgar, me arrastré hasta la ducha. El agua caliente lavó los restos de lágrimas y maquillaje, pero no el peso que sentía en el pecho. Mientras me vestía con mi traje favorito, un elegante conjunto gris marengo que mamá me había ayudado a elegir antes de enfermar, revisé mi cuenta bancaria en el móvil. Allí estaba, la transferencia automática mensual a la cuenta de papá, 1.500 euros, dinero que había estado enviándole cada mes durante 2 años para ayudarle a mantener la casa familiar en El Escorial después de que mamá muriera. Dinero que pensé que nos estaba ayudando a ambos a sanar. Recordé cómo había comenzado. «Solo será por unos meses, hasta que reorganice las finanzas», había dicho él. Pero los meses se convirtieron en años, y nunca hubo señal de que esa situación fuera a cambiar. Tomé un café rápido y salí a la calle. El metro estaba abarrotado como siempre, pero apenas notaba a la gente a mi alrededor. Mi mente seguía reproduciendo la imagen de Instagram, la familia reunida, las sonrisas, la celebración, sin mí. En la oficina, todo era diferente. Mi nombre ya estaba en la puerta del despacho esquinero. Sofía Mendoza, directora senior de proyectos. Lucía me recibió con una sonrisa y una pequeña planta. «Para su nuevo espacio», dijo, «es un olivo en miniatura. Simboliza sabiduría y prosperidad». Durante toda la mañana, recibí felicitaciones. El equipo estaba genuinamente contento por mí. Nadie cuestionaba si merecía estar allí. Nadie me hacía sentir que debía pedir disculpas por mi éxito. A mediodía, mientras revisaba unos contratos, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hermano Miguel. «Papá dice que no respondiste a su mensaje de anoche. ¿Todo bien?» Miré fijamente la pantalla. ¿Su mensaje? ¿El que decía que yo no era una prioridad? ¿Esperaba una respuesta a eso? Dejé el teléfono a un lado sin contestar y me concentré en el trabajo. Pero a medida que avanzaba la tarde, la rabia fue creciendo dentro de mí. No era solo el mensaje, ni la cena perdida, ni la foto en Instagram. Era todo. Años de ser invisible a menos que necesitaran algo. A las 7 de la tarde, cuando todos se habían ido ya, llamé al banco. Con voz firme, cancelé la transferencia automática a la cuenta de mi padre. La operadora me preguntó si estaba segura. «Completamente», respondí. Después pedí un taxi. No al apartamento, sino a El Escorial. El trayecto de 1 hora me dio tiempo para pensar, para recordar. Recordé cuando Miguel olvidó el cumpleaños de papá el año pasado, y cómo él se rió y dijo que no importaba. Pero cuando yo olvidé responder a un mensaje suyo porque estaba en una reunión importante, me dio el tratamiento del silencio durante semanas. Los patrones estaban todos ahí. Simplemente me había negado a verlos. La casa familiar apareció ante mí, imponente como siempre. Las luces estaban encendidas. Probablemente estarían cenando, tal vez incluso celebrando algo más relacionado con Miguel y su barco. No entré. En su lugar saqué la llave que aún conservaba y abrí el buzón.
Metí dentro un sobre doblado, con mi letra afilada y decidida. Que lo pague él. Había imprimido todos los recibos de las transferencias de los últimos 2 años. Más de 36.000 euros. Todo el dinero que había ahorrado trabajando horas extras, renunciando a vacaciones, posponiendo mis propios sueños. Mientras el taxi me llevaba de regreso a Madrid, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado algo más que dinero en ese buzón. Había dejado también la expectativa, la esperanza de ser alguna vez suficiente para ellos. Esa noche, cenando sola en mi pequeño balcón con una tortilla de patatas que compré en el bar de la esquina, miré las estrellas sobre Madrid y pensé en mamá. Ella siempre había dicho que yo tenía su espíritu, su determinación. Las mujeres Mendoza no agachan la cabeza, Sofía, solía decirme, ni siquiera cuando duele. Mi teléfono sonó. Era papá. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo, y otra vez. Lo apagué. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en control. No más hija como plan de respaldo. No más cajero automático familiar. No más disculpas por existir en un espacio que ellos no consideraban mío por derecho. Me acosté temprano, agotada pero tranquila. Antes de dormir, escribí en mi diario, algo que no hacía desde la muerte de mamá. No soy responsable de su comodidad. No soy moneda de cambio para su aprobación. Las palabras parecían demasiado atrevidas, demasiado definitivas, pero las dejé allí, sin tachar. Necesitaba verlas. Necesitaba creerlas. La decisión estaba tomada. Ya no sería invisible. Ya no estaría disponible para ser utilizada y luego descartada. Ya no mendigaría migajas de atención. Era hora de elegirme a mí misma. Me desperté al día siguiente con 29 llamadas perdidas. Y mensajes de voz también. Los primeros eran de mi padre, confuso, luego enfadado. ¿Qué quieres decir con que has cancelado los pagos? No puedes simplemente desaparecer así. El tono iba cambiando con cada mensaje, descendiendo hacia la desesperación. El último era apenas un susurro. Por favor, llámame. Me quedé mirando el techo de mi habitación mientras el sol de la mañana bailaba sobre las paredes blancas. Había dormido profundamente por primera vez en meses, sin ansiedad, sin despertarme a las 3 de la madrugada, preocupada por si había hecho lo suficiente, dado lo suficiente, sido lo suficiente. Mi hermano Miguel también había llamado. Su voz sonaba petulante en el primer mensaje, preguntando si estaba teniendo un pequeño berrinche. Pero para el 5.º mensaje, me estaba llamando egoísta. Me dijo que estaba castigando a la familia por una cena. Me reí de eso. ¿Una cena? No, esto no era por una comida. Esto era por años de ser invisible a menos que necesitaran algo. Me levanté, preparé café con leche y tostadas con tomate y aceite de oliva, y me senté en el sofá. El apartamento estaba en silencio, ese tipo de silencio que se siente como una herida y un bálsamo a la vez. Por una vez, no estaba dando vueltas en círculos tratando de hacer que todos los demás se sintieran cómodos. Por una vez, me había elegido a mí misma. A media mañana, sonó el timbre. Era el cartero con un paquete. Mis nuevas tarjetas de visita. Sofía Mendoza, directora senior de proyectos. Las extendí sobre la mesa de la cocina, pasando los dedos por el relieve de las letras. Esto era real. Esto era mío. Nadie podía quitármelo. Para mediodía, mi tía Pilar envió un mensaje. Cariño, tu padre ha estado llorando. No quiso decir lo que dijo. Luego Carmen me mandó un DM. Espero que estés bien. El tío está preocupado. Solo piensa antes de hacer algo irreversible. Apagué el teléfono. Abrí mi portátil y revisé los extractos bancarios de los últimos 2 años. Más de 36.000 euros. Eso es lo que había pagado hacia una hipoteca que no era mía. Recordé cómo papá nunca me lo agradeció ni una sola vez. Solo dijo, estás haciendo lo que cualquier hija debería. Y cuando mi coche se averió el invierno pasado, me dijo que debería haber planificado mejor. Pensé en todas las veces que había faltado a mis propias necesidades para satisfacer las de ellos. El viaje a Lisboa que nunca hice porque Miguel necesitaba ayuda con su negocio. El máster que pospuse porque papá dijo que era un gasto innecesario, mientras él compraba un nuevo televisor de pantalla plana. La posibilidad de mudarme a Barcelona por un trabajo mejor porque la familia debe permanecer unida. La ironía era que nunca había sentido que formaba parte de esa familia.
No realmente. Era más como una empleada a la que se le permitía sentarse a la mesa durante las comidas. Por la tarde, fui a correr al retiro. El parque estaba lleno de gente disfrutando del sol de primavera, parejas tomadas de la mano, niños persiguiendo palomas, ancianos jugando al ajedrez. Vida normal, vida real. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el sudor limpió todas las lágrimas que había contenido. Al volver a casa, me encontré con mi vecina Lola en el rellano. Tenía casi 80 años y vivía sola desde que su marido murió hacía una década. «Te he visto salir temprano», dijo. «Tienes esa mirada». «¿Qué mirada?», pregunté, recuperando el aliento. «La de alguien que acaba de liberarse». Sonrió, mostrando las arrugas alrededor de sus ojos. Yo tuve esa misma mirada cuando finalmente dejé de cuidar a mi hermana alcohólica. A veces, el amor significa poner límites. Me quedé mirándola, sorprendida por su intuición. «¿Cómo supiste?» «Cariño, he vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien ha dicho, basta. No es fácil, pero es necesario». Esa noche escribí en mi diario: «No soy responsable de su comodidad. No soy moneda para su aprobación». Las palabras parecían demasiado audaces, demasiado definitivas, pero las dejé allí, sin tachar. Necesitaba verlas. Necesitaba creerlas. El teléfono seguía sonando. Finalmente, lo encendí para ver si había algún mensaje del trabajo. Había uno de Lucía, preguntando sobre una reunión para mañana. Le contesté rápidamente. Luego, casi sin pensar, abrí el último mensaje de voz de mi padre. «Sofía». Su voz sonaba rota, diferente. «Lo siento. No sabía. No entendía. Por favor, hablemos. Te necesito». Por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Era la primera vez que escuchaba esas palabras de él. «Te necesito». No necesito que hagas, o necesito que pagues. Simplemente te necesito. Pero entonces recordé todos los años de condicionalidad, de tener que ganarme cada miga de afecto mientras Miguel las recibía en abundancia sin esfuerzo. Recordé la foto de Instagram, la familia celebrando mientras yo cenaba sola. Dejé el teléfono a un lado sin devolver la llamada. Al día siguiente, en la oficina, me sumergí en el trabajo. Tenía una presentación importante, mi primera como directora senior. El equipo confiaba en mí, y no iba a defraudarlos. Durante las 2 horas que duró la reunión con los inversores alemanes, no pensé en mi familia ni una sola vez. Solo existía el proyecto, los números, las estrategias. Cuando terminamos, el CEO me felicitó personalmente. «Impresionante trabajo, Sofía. Sabía que había tomado la decisión correcta al ascenderte». Al salir de la sala de juntas, revisé mi teléfono. 10 llamadas más de mi padre, 5 de Miguel, 3 de tía Pilar y un mensaje de texto de Carmen. «¿No crees que ya has hecho suficiente drama? Papá no se merece esto». Respiré hondo y contesté, por primera vez en días: «Esto no es drama, es límites, y todos merecemos eso». Esa tarde, al volver a casa, encontré a Lola esperándome con una pequeña maceta. «Romero», dijo, «para la memoria y la fortaleza. Las 2 cosas que necesitas ahora». Acepté el regalo con una sonrisa. «¿Alguna vez te arrepentiste?», pregunté. «¿De poner límites con tu hermana?». Ella negó con la cabeza. «Me arrepentí de no haberlo hecho antes. Pasé 40 años siendo su salvavidas, y ella nunca aprendió a nadar. Cuando finalmente la solté, fue doloroso para ambas. Pero eventualmente, ella encontró su propio camino, y yo encontré paz». Esa noche, miré las estrellas desde mi balcón, con la pequeña maceta de romero a mi lado. El aroma me recordaba a la cocina de mamá, a domingos por la mañana preparando paella. Mamá, que siempre intentó equilibrar las escalas, que siempre me susurraba: «Eres suficiente», cuando papá miraba hacia otro lado. «Te extraño», susurré a las estrellas, «pero creo que estarías orgullosa». Por primera vez desde su muerte, sentí que tal vez era cierto. Tal vez mamá estaría orgullosa de ver que finalmente había encontrado mi voz, que había dejado de desaparecer para complacer a otros. El silencio de mi apartamento ya no dolía tanto. Se sentía como un nuevo comienzo, como una página en blanco esperando a ser escrita. Y esta vez, yo sostendría la pluma. A medida que pasaban los días, el teléfono sonaba con menos frecuencia.
Las llamadas de mi padre pasaron de 10 al día a 3, luego a 1. Los mensajes de Miguel se volvieron más agresivos al principio. Eres una desagradecida, después de todo lo que papá ha hecho por ti. Y luego cesaron por completo. La familia comenzó a dividirse en bandos. Los que pensaban que estaba siendo cruel y los que, en silencio, me enviaban mensajes de apoyo. Mi prima Carmen, quien siempre había sido la fotógrafa oficial de todas las reuniones familiares, me envió un mensaje privado una tarde. La foto que publiqué, no sabía que se suponía que debías estar allí. Tío Javier nunca mencionó tu ascenso. Lo siento. Me senté en la terraza de un café en la Plaza Mayor, con el sol de media tarde calentando mi rostro mientras leía su mensaje. No sentí triunfo ni validación, solo una extraña calma. No necesitaba que me dieran la razón. No estaba haciendo esto para demostrar un punto o para castigar a nadie. Estaba simplemente eligiendo respirar. No es tu culpa, le respondí. Gracias por decírmelo. En el trabajo, las cosas iban sorprendentemente bien. Mi equipo respondía a mi liderazgo con entusiasmo, y los proyectos avanzaban incluso mejor de lo esperado. Lucía, mi asistente, bromeaba diciendo que mi nueva aura de autoridad intimidaba incluso a los ejecutivos más veteranos. Es como si hubieras dejado de pedir permiso para ocupar espacio, me dijo un día mientras preparábamos una presentación. Sus palabras resonaron en mí. Eso era exactamente lo que había hecho toda mi vida. Pedir permiso para existir. En casa, en la oficina, incluso en mis relaciones. Siempre me disculpaba por anticipado. Siempre me hacía pequeña para que los demás, especialmente los hombres de mi familia, pudieran sentirse grandes. Esa noche, después del trabajo, pasé por el Corte Inglés y me compré un vestido que había estado mirando durante meses. Era rojo, atrevido, el tipo de prenda que mi padre habría llamado demasiado llamativa para una mujer seria. Lo pagué sin pestañear, sin sentir culpa por gastar en mí misma. De vuelta en casa, abrí mi ordenador y revisé mi cuenta bancaria. Con los 1.500 euros mensuales que ya no enviaba a mi padre, podía finalmente permitirme ese curso de fotografía que siempre había querido hacer. O quizás ese viaje a Portugal que había estado posponiendo durante años. La libertad financiera se sentía embriagadora. El teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Respondí con cautela. ¿Sofía Mendoza? Era una voz masculina, profesional. Sí, soy yo. Le llamo del despacho Martínez y Asociados. Soy Raúl Martínez, el abogado de su padre. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto urgente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un abogado? ¿Realmente mi padre había llegado tan lejos? ¿De qué se trata?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Su padre me ha pedido que prepare una propuesta de acuerdo para regularizar los pagos que usted ha realizado a su hipoteca durante los últimos 2 años. Quiere reconocer la deuda y establecer un plan de devolución. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No era una amenaza legal. ¿Era un reconocimiento? ¿Señorita Mendoza? ¿Sigue ahí? Sí, respondí. Pero no entiendo. Mi padre nunca habló de devolver ese dinero. Siempre lo presentó como mi obligación familiar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Según me ha explicado, ha habido un malentendido. Él consideraba esos pagos como un préstamo, no como una donación, y ahora quiere formalizarlo y comenzar a devolverlo. Me reí. Una risa seca que sorprendió incluso a mis propios oídos. ¿Un malentendido? ¿Durante 2 años? ¿Y casualmente decide aclararlo justo después de que yo corte los pagos? El abogado carraspeó incómodo. Señorita Mendoza, solo estoy transmitiendo la voluntad de mi cliente. ¿Puedo enviarle la propuesta por correo electrónico para que la revise? Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí al balcón. Las luces de Madrid brillaban bajo el cielo nocturno, y en algún lugar, en una terraza lejana, alguien tocaba una guitarra española. El correo llegó minutos después. Abrí el documento adjunto y comencé a leer. Era un reconocimiento formal de deuda por 36.000 euros, con un plan de pago a 5 años, sin intereses. La primera línea del documento me dejó sin aliento. Reconozco que mi hija, Sofía Mendoza García, me ha prestado la cantidad de 36.000 euros de forma voluntaria y desinteresada. ¿Voluntaria?
desinteresada. Las palabras me golpearon como bofetadas. Recordé las mañanas despertándome con ansiedad, preguntándome si podría permitirme tanto mis gastos como los de él. Las vacaciones canceladas, el máster pospuesto, la culpa constante si siquiera pensaba en reducir la cantidad. No había sido ni voluntario ni desinteresado. Había sido coacción emocional. Cerré el ordenador sin responder. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Llamé a Lucía y le pedí que cancelara mis reuniones de la mañana. Luego me vestí con cuidado, eligiendo el traje que me había comprado con mi primera paga como directora. Conduje hasta el Escorial bajo un cielo amenazante de tormenta. La casa familiar se alzaba imponente como siempre, con sus piedras antiguas y sus contraventanas verdes. El jardín que mamá cuidaba con tanto esmero estaba descuidado ahora, con malas hierbas creciendo entre los rosales. No anuncié mi llegada. Simplemente aparqué el coche junto a la fuente central y caminé hasta la puerta. Llamé una vez, decidida. Mi padre abrió, y por un momento se quedó paralizado al verme allí. Parecía más viejo, más frágil de lo que recordaba. Tenía ojeras profundas y la barba de varios días. «Sofía», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Has venido?» «No he venido a quedarme», respondí con calma. «He venido a hablar sobre ese documento legal que me enviaste». Me invitó a pasar con un gesto torpe, como si de repente fuera un extraño en su propia casa. La sala de estar estaba desordenada, con platos sucios sobre la mesa y periódicos esparcidos por el suelo. No era el hogar pulcro que mamá mantenía, ni el que yo había ayudado a mantener después de su muerte. «¿Café?», ofreció, dirigiéndose a la cocina. «No, gracias. Esto no es una visita social». Se detuvo, asintiendo lentamente. «Entiendo». Nos sentamos frente a frente en los viejos sillones donde tantas veces habíamos discutido en el pasado. Saqué el documento impreso de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. «Esto», dije señalándolo, «es una mentira. Nunca fue un préstamo voluntario. Fue manipulación emocional». Mi padre bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. «Solo quería hacer lo correcto, devolverte tu dinero». «¿Y por qué ahora? ¿Por qué no hace un año o 2? ¿Por qué solo cuando yo dije basta?» No respondió inmediatamente. Afuera comenzó a llover, gotas pesadas golpeando contra los cristales de las ventanas. El sonido llenó el silencio entre nosotros. «¿Por qué?», dijo finalmente. «Nunca pensé que dirías basta». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, pesadas como plomo. «Nunca pensé que dirías basta». La confesión más honesta que había escuchado de él en años. La lluvia arreciaba fuera, convirtiendo el jardín en un borrón verde y gris. Dentro, el silencio era casi tangible. Observé a mi padre. Realmente lo observé, quizás por primera vez en mucho tiempo. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, su pelo más blanco. Envejecía sin mamá, como todos nosotros. «¿Sabes por qué nunca pensaste que diría basta?», pregunté finalmente, mi voz más suave de lo que pretendía. «Porque me enseñaste a no hacerlo. Me enseñaste que mi valor estaba en lo que podía dar, no en quién era». Él levantó la mirada, sorprendido por mi calma. Quizás esperaba gritos, lágrimas, el drama que Miguel había mencionado en sus mensajes. Pero yo ya había pasado esa fase. Ya no necesitaba pelear. «No fue consciente», murmuró. «Nunca quise hacerte sentir así». «Eso lo hace peor, papá. Ni siquiera te diste cuenta». Me levanté y caminé hacia la chimenea, donde aún estaban las fotos familiares. Mamá sonriendo en la playa de Santander, Miguel con su primer barco, papá en la inauguración de su empresa, y una pequeña foto mía de la graduación, medio escondida detrás de las demás. «¿Recuerdas cuando me caí de la bicicleta a los 8 años?» pregunté, tocando el marco de la foto. Me raspé toda la rodilla. Estaba sangrando, llorando. ¿Y sabes lo que me dijiste? Él negó con la cabeza, confundido por el cambio de tema. Me dijiste, las niñas que lloran no consiguen nada en la vida. Levántate y sigue pedaleando. No me curaste la herida, no me abrazaste, solo me diste una lección sobre ser fuerte. Era otra época. Se defendió débilmente. Mi padre me crió así.
A Miguel le comprabas helado cuando se caía. Respondí simplemente, sin acusación, solo constatando un hecho. A mí me enseñaste a no sentir. Volvió a bajar la mirada. Afuera, un relámpago iluminó momentáneamente la habitación, seguido del retumbar distante de un trueno. No vine a pelear, continué, ni a hacerte sentir culpable. Solo quiero que entiendas por qué estamos aquí, en esta situación. Me senté de nuevo, esta vez más cerca de él. Cuando mamá murió, me convertí en su reemplazo en todos los sentidos, excepto en el afecto que recibía. Cuidaba la casa cuando venía los fines de semana, pagaba las facturas que tú olvidabas, escuchaba tus problemas con el negocio. Era tu contable, tu terapeuta, tu ama de llaves. Pero nunca fui tu hija, no realmente. Él intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerlo. Dejé de existir como persona con necesidades propias. Me convertí en una función, un rol, la hija que ayuda, la hija que da, la hija que nunca pide nada a cambio. Y lo peor es que lo acepté, porque pensé que así, quizás, me querrías como quieres a Miguel. Las palabras salían ahora sin esfuerzo, como agua de un manantial largo tiempo bloqueado. No había rabia en ellas, solo verdad. Cuando me dijiste que no era una prioridad, la noche de mi ascenso, mientras celebrabas con Miguel, algo se rompió dentro de mí, pero no fue el corazón, fue la ilusión de que algún día, si me esforzaba lo suficiente, si daba lo suficiente, si era lo suficientemente perfecta, ocuparía en tu corazón el mismo lugar que él. Mi padre se pasó una mano por el rostro, intentando disimular las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Yo nunca quise... comenzó, pero su voz se quebró. Lo sé, respondí. No creo que lo hicieras a propósito, pero eso no lo hace menos real. Fuera, la tormenta parecía amainar un poco. El ritmo de la lluvia contra los cristales se volvió más suave, más rítmico. Sofía, dijo finalmente mi padre, mirándome directamente. ¿Cómo puedo arreglarlo? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante días, había imaginado esta conversación de 1000 maneras diferentes. En algunas, él se enfadaba, me acusaba de ingratitud. En otras, se disculpaba profusamente. Pero en ninguna de mis imaginaciones, él preguntaba cómo arreglarlo, como si realmente quisiera aprender. No lo sé, respondí honestamente. No estoy segura de que se pueda arreglar completamente. No podemos borrar años de patrones. Pero... dudé, buscando las palabras correctas. Podemos intentar crear nuevos. Se hizo un silencio, pero no era incómodo. Era más bien reflexivo. Ese documento, dije señalando el papel sobre la mesa, no es el camino. No quiero tu dinero. No se trata de eso. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó, genuinamente confundido. Se trata de respeto, de verme como una persona completa, no como una extensión de tus necesidades. Se trata de que cuando digo que algo me duele, no me digas que estoy exagerando. Se trata de celebrar mis logros tanto como los de Miguel. Se trata, respiré hondo, de quererme por quien soy, no por lo que hago por ti. Mi padre asintió lentamente, como procesando cada palabra. ¿Y si no sé cómo hacer eso?, preguntó, su voz pequeña, vulnerable. Nunca tuve un buen ejemplo. Mi padre era aún peor que yo. Por primera vez, sentí una punzada de compasión, no por el padre autoritario que conocía, sino por el hijo herido que debió ser una vez. Entonces aprendemos juntos, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Que entiendas que esto llevará tiempo, que habrá días en que necesitaré espacio, que no voy a volver a ser tu salvavidas financiero o emocional, que las cosas han cambiado, permanentemente. Él dudó un momento, pero luego asintió. Entiendo. Nos quedamos sentados un rato más, escuchando la lluvia. No hablamos de Miguel, ni de la hipoteca, ni del dinero. Hablamos de mamá, de cómo ella siempre había sabido equilibrar la familia, de cómo la echábamos de menos. Cuando me levanté para irme, mi padre me acompañó hasta la puerta. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. ¿Volverás?, preguntó, con una inseguridad que nunca antes le había visto. No lo sé, respondí sinceramente. Necesito tiempo. Asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Ya era un comienzo. Mientras conducía de vuelta a Madrid, con el sol asomando entre las nubes después de la tormenta,
Pensé en lo extraño que había sido todo. No había habido gritos ni recriminaciones. No había habido una gran catarsis emocional, ni un abrazo reconciliador como en las películas. Solo había habido verdad, dolorosa, clara, necesaria verdad. No sabía si nuestra relación podría repararse algún día. No sabía si él realmente cambiaría, o si solo estaba reaccionando al shock de perder su red de seguridad. Pero por primera vez, no sentía que fuera mi responsabilidad arreglarlo todo, cuidar de sus sentimientos, ser la hija perfecta. Por primera vez, sentía que podía simplemente ser Sofía, y eso, por ahora, era suficiente. Pasaron las semanas. No fui a las cenas familiares. No llamé para comprobar cómo estaba papá. No me ofrecía ayudar cuando tía Pilar mencionó que la caldera de la casa familiar se había estropeado. Dejé que el silencio fuera lo que era. Era doloroso, sí, pero también pacífico. Comencé a dormir mejor. Sonreía más. Hice planes para un viaje en solitario a Lisboa, un sueño que había guardado durante años, porque no era el momento adecuado. El momento adecuado, descubrí, era ahora. En la oficina, las cosas iban viento en popa. Mi equipo acababa de cerrar un contrato importante con una empresa alemana, y el CEO me había incluido en la lista de posibles candidatos para abrir una nueva sucursal en Barcelona el año siguiente. Piénsalo, me dijo Javier, mi jefe, después de una reunión particularmente exitosa. Podrías dirigir todo el departamento allí. Nuevo comienzo, nueva ciudad. La idea me emocionó más de lo que esperaba. Barcelona, con su arquitectura fantástica, sus playas, su energía. Una ciudad donde nadie me conocía como la hija de Javier o la hermana de Miguel, donde podría ser simplemente Sofía. Una tarde, mientras compraba víveres en el mercado de San Miguel, me encontré con Carmen. Estaba fotografiando los puestos de fruta para su cuenta de Instagram. Al verme, se quedó paralizada un momento, como si no supiera si acercarse o fingir que no me había visto. Le sonreí y le hice un gesto para que se acercara. «Hola», dijo cautelosamente. «¿Cómo estás?» «Bien, realmente bien», respondí, y lo decía en serio. Caminamos juntas entre los puestos, hablando de todo y de nada. El nuevo trabajo de su novio, el curso de fotografía que ella estaba tomando, la exposición a la que quería llevarme. No mencionamos a la familia hasta que nos sentamos en una terraza con 2 cañas frías delante. «Todos preguntan por ti», dijo finalmente, mirándome por encima del borde de su vaso. «¿Y qué les dices?» «Que estás ocupada viviendo tu vida», sonrió. «Que pareces feliz». «Lo estoy», confirmé. «Es extraño, ¿verdad? Pasé tanto tiempo intentando complacer a todos que olvidé cómo complacerme a mí misma». Ella asintió, comprendiendo. «Papá sigue llamando a tío Javier todos los días para preguntar si ha sabido algo de ti». No respondí inmediatamente. Parte de mí quería preguntar más, saber cómo estaba él, si realmente había cambiado algo. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que necesitaba mantener la distancia un poco más. «Ya encontrará la manera de vivir sin mí como su red de seguridad», dije finalmente. «Todos lo hacemos, eventualmente». Carmen cambió de tema, y se lo agradecí. Pasamos el resto de la tarde riendo y poniéndonos al día, y fue agradable descubrir que podíamos tener una relación que no girara enteramente alrededor de la dinámica familiar. Papá eventualmente encontró la forma de hacer que la hipoteca funcionara. A través de Carmen, supe que había vendido el barco de Miguel. Aparentemente, no sin cierta resistencia por parte de mi hermano. Miguel publicaba menos fotos, o quizás simplemente había dejado de mirarlas. El chat grupal familiar seguía ahí, pero lo había silenciado. No necesitaba abandonarlo, simplemente no necesitaba responder. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, sonó el timbre. Era el cartero con un paquete. Al abrirlo, encontré un libro, Portugal, guía para viajeros solitarios. No había nota, pero reconocí la letra de papá en la dirección del remitente. Lo hojeé durante el desayuno. Estaba lleno de sugerencias para cafés tranquilos, miradores poco conocidos, pequeños museos fuera de las rutas turísticas. El tipo de lugares que me encantaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo parecido al afecto hacia él. No era un gran gesto dramático.
No era dinero ni una disculpa grandilocuente. Era simplemente un reconocimiento silencioso de quién era yo, de lo que me gustaba. Quizás, después de todo, estaba escuchando. Esa tarde reservé los billetes para Lisboa, una semana entera, solo para mí. Cuando confirmé la reserva, sentí una oleada de libertad que casi me marea. No necesitaba pedir permiso, no necesitaba justificarme, no necesitaba preocuparme por quién cuidaría de papá, o si Miguel pensaría que estaba siendo egoísta. Solo necesitaba hacer la maleta y partir. La víspera de mi viaje, recibí un mensaje de papá. Estaba tentada de no abrirlo, de mantener la burbuja de paz que había creado, pero la curiosidad pudo más que yo. Espero que disfrutes Lisboa. El mirador de Santa Lucia es precioso al atardecer. Tu madre y yo nos sentamos allí durante horas en nuestra luna de miel. Ella habría estado orgullosa de verte volar. Yo también lo estoy. Simple, directo, sin manipulación emocional, sin culpa. Solo un deseo sincero y un recuerdo compartido. No respondí, pero guardé el mensaje. Lisboa fue todo lo que había soñado y más. Las calles empedradas, los tranvías amarillos, el olor a sardinas a la brasa y pasteles de nata. Me perdí por el barrio de Alfama, escuché fado en pequeños bares, tomé café en terrazas con vistas al Tajo, y una tarde subí hasta el mirador de Santa Lucia. Era tan hermoso como papá había dicho. Las tejas rojas de la ciudad antigua, el río brillando bajo el sol poniente, las golondrinas volando en círculos sobre las iglesias. Me senté en un banco y cerré los ojos, imaginando a mis padres allí, jóvenes y enamorados, con toda la vida por delante. Por un momento, sentí a mamá cerca, como si estuviera sentada a mi lado. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, parecía susurrar el viento. Siempre mereciste ser feliz. Esa noche, envié una única foto a papá, la puesta de sol desde Santa Lucia, sin palabras, sin explicaciones, solo una imagen que sabía que entendería. Su respuesta llegó casi instantáneamente, un simple emoji de corazón, nada más, y de alguna manera, eso fue suficiente. De vuelta en Madrid, con la piel bronceada y el espíritu renovado, me enfrenté a una decisión. Javier me había pedido una respuesta sobre Barcelona. Era una oportunidad increíble, profesional y personalmente, pero también significaba alejarme aún más de la familia, empezar de nuevo en una ciudad diferente. Durante años, habría rechazado la oferta automáticamente. La familia debe permanecer unida, habría dicho papá. Y yo habría estado de acuerdo, sacrificando mis deseos por lo que percibía como mi deber. Pero ahora, sentada en mi pequeño balcón madrileño con una copa de vino portugués, la decisión parecía clara. Barcelona no era huir, era avanzar. Esa noche, escribí 2 correos electrónicos. Uno a Javier, aceptando la posición en Barcelona. Otro a una agencia inmobiliaria, poniendo mi apartamento en alquiler. Después, me puse el blazer que había llevado a la cena de ascenso, ahora tantos meses atrás. Esta vez, sin embargo, me preparaba para una conferencia como oradora principal. Me miré en el espejo, sonreí, cogí mis llaves y me susurré a mí misma: ahora tú eres tu propia prioridad. Y por primera vez, se sentía verdadero. No sabía cómo sería mi relación con papá o con Miguel en el futuro. No sabía si algún día volveríamos a ser una familia en el sentido tradicional. Pero sí sabía que cualquier relación que tuviéramos a partir de ahora estaría basada en el respeto mutuo, no en la obligación, en el amor elegido libremente, no en la culpa o la manipulación. Mientras conducía hacia el centro de conferencias, con el sol de Madrid iluminando los edificios a mi alrededor, sentí una profunda sensación de paz. El camino no había sido fácil. Había sido doloroso, confuso, a veces solitario, pero finalmente me había encontrado a mí misma en el proceso. Y eso, más que cualquier ascenso o aprobación externa, era el verdadero éxito. Barcelona esperaba, la vida esperaba, y esta vez iba a vivirla en mis propios términos.